Bien, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí otra vez más en los lunes que estamos en este tiempo de la palabra del Señor, compartiendo esta preciosa palabra que Dios nos ha dado en este día. Y ya, bueno, ya estamos en la fase 2. Ya, gracias al Señor, este lunes, este preciso lunes, entramos a la que es la fase 2. Ya aquí en Madrid, aunque en otras provincias del interior de aquí del país hay ya fase 3. Qué bueno es que ya vamos a ir poco a poco a lo que es la normalidad. Me da mucho gusto ver la gente que están avivados, están otra vez los comercios un poco más activos, ya van y entrando lo que es los bares, lo que es la situación de las personas van a estar más cómodas en sus trabajos y claro, con todo lo que es la seguridad, mucha gente hoy en día están temerosos en salir, es normal, pero ya la gente va tomando su ritmo poco a poco. Nosotros en el caso mío, yo he estado ya trabajando, aunque no de manera directa, sino parcialmente. Pero gloria a Dios que poco a poco vamos a ir viendo la normalidad de lo que es esta pandemia. Y esperamos en el Señor que cada día haya menos muertos. El objetivo es que haya cero muertos y que cada día puedan haber menos personas contagiadas. Y oramos al Señor para que Dios ponga esta situación, que Dios controle esta situación, no solamente aquí en España, sino también en todo lo que es el globo terráqueo. Que el Señor guarde a todas las personas y que las cuide. Vamos a permitir al Señor en este día compartir la palabra del Señor y entramos inmediatamente en materia. Damos gracias al Señor a través de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Benecer. Bendecimos a los hermanos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a cada uno de ellos, a los que están asistiendo a la iglesia, como los que están también viéndonos a través de las cámaras. Es interesante que ya ayer hemos estado ya en el oculto, y gloria a Dios que Dios ha puesto nuestro sentir, poder otra vez reunirnos y estar juntos. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es importante que nos congreguemos, amén, pero a los hermanos que están ahí, que por ahora pueden estar en sus casas, que nos vean por el internet. Dios les bendiga y vamos a entrar en materia. Vamos a buscar Segunda de Reyes capítulo 2, capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4 versos del 1 al 7. Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7. Este mensaje está expresado en una mujer. Bueno, mucha gente dirá, pero es que tanto habla de las mujeres. Me gustan hablar de las mujeres. Es interesante que hay una enseñanza preciosísima en estos versos, y vemos cómo Dios obra de manera poderosa en esta lectura. Amén. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes capítulo 4 versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y la echaban, y ella echaba del aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos suyos, traedme aún otras vasijas. Y ella le dijo, no hay más. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aleluya. Vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra que nos da aliento, esta palabra que nos da fortaleza, Señor. Gracias por que tú a través de ella, Señor, podemos encontrar vida eterna, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu presencia, y que tu palabra corra y sea glorificada. Espíritu Santo, muéstranos, revélanos el mensaje expresado en ella, Señor. Que esta palabra, Padre Celestial, sea una espada de doble filo, Señor, tal como ella misma lo dice, Señor. Padre, que sea de salvación y vida eterna a aquellos que necesiten de ti, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es esta lectura. Esta lectura es una lectura tremenda, expresada de la historia de un hombre, ¿verdad? Del profeta Eliseo. Eliseo fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que vemos que hizo grandes milagros. También su antecesor, Elías, ¿verdad? También hizo grandes milagros. Algo que me llamaba mucho la atención de ver la historia de Eliseo es que cuando Elías fue llevado al cielo, dice la Escritura que le pidió al Señor, a Elías le pidió una doble porción de su Santo Espíritu, una doble porción. Y es interesante que realmente se cumplió este propósito de pedirle a Elías una doble porción, ¿verdad? Antes de que tú te vayas, dame una doble porción de tu Espíritu. Entonces, Eliseo fue uno de los profetas que más, diríamos, se compara a los milagros que Jesús hizo, que nuestro Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Vemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor sanó muchos leprosos. También Eliseo sanó a leprosos. Vemos el caso del general Amán, el sirio, ¿verdad? Un hombre muy importante, pero tenía una situación, y era la situación que era un hombre que tenía lepra. Y Dios usó al profeta Eliseo para que sanara a este hombre, ¿verdad? Sanara a este hombre, y por medio de sumergirse en el río Jordán, este hombre fue sanado realmente. Y Eliseo también fue un profeta que también multiplicó. Vemos el caso aquí, la historia que vamos a ver a continuación. Vemos que Eliseo, a través de Eliseo, esta mujer recibió la bendición de ver multiplicado un aceite. Así mismo nuestro Señor, cuando multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Así 5,000 personas. Vemos que se comparan muchas veces. También vemos el caso que Eliseo resucitó, ¿verdad? Nuestro Señor también resucitó a Lázaro, le resucitó, ¿verdad? Y realmente Eliseo también resucitó a un hijo de una sulamita. Dice la Escritura, ¿verdad?, que fue resucitado por Eliseo. Dios lo usó, a este instrumento del Señor, a Eliseo, para resucitar a este niño, ¿ven?, de una mujer importante. Vemos que en el caso de Eliseo fue realmente ese profeta que Dios usó poderosamente, un hombre muy íntegro, un hombre que Dios usó poderosamente en diferentes estamentos de su vida, ¿verdad? Un hombre que fue humilde, que siempre estaba presto en ayudar. Vamos a ver cuál era la situación en que se involucraba Eliseo con esta viuda, ¿verdad? Dice la Biblia en el verso 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. ¿Cuál era la situación? Que en este momento el esposo de esta mujer había muerto. Y realmente estaba en crisis, ¿verdad? Realmente estaba en sufrimiento.
Y ella entendía que la única persona como representante del pueblo de Dios, era Eliseo. Y, Eliseo representaba al profeta, ese profeta que Dios usaba poderosamente, el portador de Dios. Entonces esta mujer procuró, y dice en la Biblia que clamó a Eliseo. Y Eliseo, gracias al Señor, respondió tal como era su llamado. Dice la Escritura que dice, era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. En este caso, los hijos de los profetas no eran descendientes. Realmente era una orden profética que tenían en aquel tiempo. Entonces, este profeta que había muerto era perteneciente a esta orden de profetas. No eran realmente descendientes de profetas. Según el historiador Josefo, dice histórico, no se dice bíblicamente, pero según el historiador Josefo, este hombre que murió pudo haber sido el profeta Abdía, ¿verdad? Abdía, que no realmente la Biblia no se registra que fue el profeta Abdía, pero según la historia, el profeta que, según esta historia, el profeta que dice Josefo era el profeta Abdía, un profeta que Dios usó, y realmente vemos ahí que Dios, hay un libro escrito por el profeta Abdía, ¿verdad? En el caso de esta mujer había una situación que era una situación tan grave que posiblemente este hombre le había dejado una deuda grandísima. Este profeta le había dejado una deuda grandísima, de tal manera que el acreedor, o sea, la persona a la cual le debía, ya le quería tomar a sus dos hijos como siervos, o sea, como esclavos. O sea, en la antigüedad, cuando una persona no podía pagar, no tenía la manera de poder pagar, la persona se tomaba a ellos mismos como esclavos, o tomaba a sus hijos como esclavos, para que al fin del tiempo pudiera pagar esa deuda y poder saldar completamente. Entonces se tomaba en aquel tiempo la costumbre de que la persona que tenía una deuda, que era una deuda incalculable, que ya no podía pagarlo de manera monetaria o podía pagarlo con víveres o con prendas, ¿verdad? No podía pagarlo, entonces tenía que pagarlo esclavizando, en cierto sentido, a los hijos o a la misma persona que le debía. Entonces, vemos en este caso que esta familia pierde al tronco de la casa, al padre, ¿verdad? Diríamos que el padre es el proveedor, diríamos que el padre es la persona que es la fuente de ingreso, ¿verdad? En un hogar donde, claro, hoy en día vemos que tanto el padre y la madre trabajan, pero en la antigüedad el padre de la familia era una persona muy importante. ¿Por qué? Porque representaba, no solamente representaba a la familia, era la cabeza, el sacerdote de la casa, sino también era una persona que era el sustentador, el que tenía la guianza de los hijos, el que tenía la guianza del hogar. Entonces, al faltar el padre, ¿verdad?, era tan importante en aquel tiempo que esta familia quedó devastada, destruida. Además de eso, y aquí no quiero incursionar en lo que es la discriminación del sexo, en este caso había quedado viuda la mujer. Entonces, cuando una mujer en el caso del sexo femenino, quedaba viuda, era más tedioso. ¿Por qué? Porque la persona, en aquel tiempo, una mujer no la veía bien, o sea, era, diríamos, un ser inferior. En el Medio Oriente la veían así, no sé, creo que todavía la ven así, como un ser inferior. Claro, las mujeres tienen sus méritos y delante de Dios todos somos iguales. Amén. Entonces, pero entendemos que Dios nos cuida, ¿verdad? Dios nos cuida y Dios guarda, dice la palabra que Dios guarda a los huérfanos y las viudas. Eso lo podemos ver en el Salmo 146, verso 9, que dice: el Señor guarda a los extranjeros, a los huérfanos y a la viuda,
y a la viuda sostiene. O sea que cuando el Señor tiene y ve personas que son viudas, los huérfanos, Dios los sostiene, los guarda. Entonces, aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, ¿verdad? Eso yo puedo dar de testimonio en mi vida. Hoy precisamente mi padre murió un día como hoy, hace 36 años, 36 años, y veo que desde que murió hasta el día de hoy, Dios nos ha sustentado. Hemos sentido la falta, la tristeza, como me imagino pasó en aquella época, en esta mujer que faltó, su marido, el centro de su hogar, ¿verdad? Asimismo uno pudo, en mi familia, pudimos ver esa falta, ¿verdad? De un padre, una guianza, una persona que estaba ahí para ayudar, ¿verdad? Y más cuando una persona es una persona trabajadora, como era mi padre. Pero en este sentido, este hombre había faltado. Entonces, gracias al Señor, Dios siempre estuvo con nosotros. Dios estuvo supliéndonos. Dios estuvo estando en su momento, siempre estuvo en el medio proveyendo nuestras vidas. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor está siempre guardándonos, siempre proveyendo en momentos de crisis. Y veo que desde que mi padre murió, y eso lo puedo dar testimonio, siempre el Señor nos guardó. Y me pongo a recabar muchas cosas que en mi vida ha pasado, y veo que en esos momentos de que faltó, Dios estuvo con nosotros. Parece que era una familia de creyentes, porque dice la Biblia aquí que era un hombre temeroso al Señor, en el verso 1 que era temeroso de Dios. Y es interesante que a pesar de que tenía una deuda, era un hombre temeroso, ¿verdad? Era una familia de Dios, una familia que estaba confortada por el Señor. Parece que, como dice la Escritura aquí, que pertenecía a lo que era lo que eran los hijos de los profetas, ¿verdad? Esta familia era una familia de creyentes. Hoy yo quiero hablar básicamente en la deuda, ¿verdad? Porque esta mujer tenía una deuda. Esta mujer tenía cuántas deudas, una deuda que incalculable. No sé qué cantidad de dinero o de posesiones tenía de deuda, pero esta mujer estaba en una situación que necesitaba un milagro. Entonces, esto que quiere decir, hoy quiero hablar de lo que es la deuda. La deuda podemos definirla como un dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Hoy en día, como vemos al transcurrir del tiempo, hay familias que están endeudadas, muchas deudas. Hoy en día hay un porcentaje muy alto de personas, de familias, que deben todo. Deben casa, deben muebles, deben coches, deben infinidad de cosas. Entonces, hoy en día la deuda está en primer comentario, ¿verdad? En los periódicos. Por ejemplo, en España, nuestro país, tienen deuda, ¿verdad? De ahí es que viene la prima de riesgo. La prima de riesgo es el nivel de confianza o el nivel de deuda que tenga un país. Entonces, en el caso de nosotros como país, en España, nosotros debemos el 98%, he visto esto en internet, 98% del PIB. O sea que lo que nosotros producimos, cada persona que produce aquí en España, nosotros debemos el 98%. O sea, de cada 100 euros, 98 euros debemos. Miren, imagínense ustedes. Y eso es una estadística antes de la pandemia. O sea que, según lo que dicen los economistas, para que el nivel diríamos, esto de la pandemia, el nivel de crecimiento ya se va a poder ver dentro de 3 años, a finales del 2021, 2022, según dicen los economistas. Entonces, imagínense ustedes, en el caso, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el caso de Japón,
ellos deben 238% de su PIB. Imagínense ustedes. Nosotros debemos, antes de la pandemia, un 98%. Imagínense ustedes, Japón, que son un 238% lo que deben ellos. Imagínense la cantidad. Entonces, en términos personales de cada uno, nosotros somos aproximadamente aquí en España unos 46, 47 millones de personas. Cada uno, quiere decir que cada uno tiene una deuda pública de lo siguiente: 24.570 euros por persona. Imagínense ustedes, si usted tiene que pagar la deuda que nosotros le debemos al mundo, nosotros cada español tendría que pagar 24.570 euros. Eso es antes de la pandemia. Me imagino que esto aumentará después de la pandemia. Eso es con relación a la deuda. Y mire qué interesante, vi también en internet que uno de los países más endeudados es Estados Unidos. Es una deuda incalculable lo que debe Estados Unidos. Entonces, aún a pesar de que es un país poderoso, un país, diríamos, que todo el mundo quiere ir a ese país, pero Estados Unidos es uno de los países en el mundo, el primer país en el mundo que tiene mayor cantidad de deuda en el mundo. Entonces, es tremendo cómo la deuda está a la orden del día hoy en nuestras vidas. En términos personales, hermanos, ¿qué tenemos de deuda? ¿Tú debes? ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? Amén. Entonces la pregunta sería, ¿por qué las personas caen en deuda? ¿Por qué usted cae en deuda? Primera cosa que podemos ver es porque estamos viviendo a un nivel socioeconómico por encima de lo que pertenecemos. La semana pasada estuvimos hablando que muchas veces muchas personas viven por encima de sus posibilidades. Gastan más de lo que ingresan. Entonces, porque quieren vivir de la moda, pero quieren vivir de lo que es el mundo, ¿verdad? De lo que vive el mundo. Entonces, muchas personas caen en deuda porque viven por encima de sus posibilidades. Cuando tú tienes más gastos que ingresos, ese déficit tiene que solventarlo, y eso se va acumulando, y eso se acumula, y eso se produce en deuda. Segundo, porque no ahorramos regularmente. Las personas que tienen deuda no ahorran con regularidad. ¿Qué produce el ahorro? Que cuando usted tenga necesidad, entonces usted puede coger de sus ahorros y no tener deuda, no coger prestado. Entonces, el key del asunto es que usted puede en la vaca gorda ahorrar para que cuando venga la vaca flaca, entonces poder tener ese colchón para poder tener y ser sabio y poder ser administradores de sus recursos. Entonces, en el caso de las personas, hoy en día no ahorran con regularidad, viven al límite de sus posibilidades. Entonces, o viven siempre en negativo, claro está. El tercer punto es que no confiamos en Dios como nuestro proveedor, y este es un grave error que nosotros tenemos, y diríamos que este es un primer punto. El primer punto es que nosotros no le creamos a Dios. Tenemos que creerle a Dios, que Dios es nuestro proveedor. Muchas veces pensamos en otras cosas, en nuestra tarjeta de crédito, antes de que Dios provea nuestras vidas. Entonces, muchas veces no confiamos a Dios nuestras finanzas. ¿Estás tú dedicándole ese tiempo a Dios y diciéndole a Dios que tú le entregas tu finanza? Recuerda que hablamos de ser mayordomo, y ser mayordomo es una persona que no es dueño de lo que administra. Entonces nosotros como mayordomo, Dios es el dueño de todo, y nosotros tenemos que rendirle cuenta al Señor. Entonces muchas veces caemos en lo que es la deuda porque desconocemos el plan de Dios para nuestras vidas en esta área también. ¿Qué dice la Biblia acerca de la deuda? Quiero aclarar que la deuda, tener deuda no es, si usted debe, por ejemplo, la casa, debe los servicios básicos,
no es deuda. Claro está, si usted acumula y deja de pagar, eso ya se va a convertir en deuda, y ya al portar el tiempo entonces va a tener que pagarlo, ¿verdad? Como ha pasado con muchas personas que han dejado de pagar porque creen que eso no va a hacer nada, y han dejado de pagar los servicios o han dejado de pagar su casa, y llega un abogado y le dice: usted tiene que pagar no solamente la casa, lo que tiene acumulado, sino también tiene que pagar los abogados que vamos a poner porque usted fue el causante de esta situación. Entonces muchas personas hoy en día están pagando deudas atrasadas porque no pagaron la casa, o no pagaron los servicios, ¿verdad? Entonces tienen que pagarlo, ¿verdad? Usted consumió algo, usted está viviendo en un lugar, usted tiene que pagarlo. Usted no puede decir: bueno, esto es obra y gracia, no. Tiene que pagarlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la deuda? Vemos por ejemplo en Deuteronomio que en Deuteronomio pedir prestado es un concepto negativo. O sea, cuando dice la Biblia: prestarás a muchas naciones y tú no prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y aquí se está hablando de la obediencia. En la medida que nosotros obedecemos al Señor, nosotros vamos a prestar. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar económicamente. En el caso de este punto, de la parte económica, Dios te va a prosperar económicamente y tú vas a prestar. Entonces, pero lo contrario, y ahí es que el verso 44 de Romanos, de Deuteronomio capítulo 28, la que habla del capítulo 28, verso 44, que es lo contrario. Cuando tú no obedeces, desobedeces los principios de Dios, entonces ellos te van a prestar a ti. Tú vas a coger prestado. Entonces, tenemos que cuestionarnos eso. ¿En qué medida tú estás cogiendo prestado? Entonces, en esa medida que tú coges prestado es porque no estás obedeciendo los principios establecidos por el Señor. Entonces Dios aquí está claramente relacionado la bendición, la obediencia con coger prestado. O sea, sería duro cuando cogemos prestado, y más cuando cogemos prestado a personas que son impías, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nosotros cojamos prestado. En Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea del pobre, de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que cuando tú coges prestado, tú te conviertes en siervo de esa persona. Y por consecuencia nosotros no podemos ser siervos de nadie. Entonces, nosotros tenemos que revisar nuestra obediencia a Dios, porque en esa medida Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y en esa medida, en vez de tú coger prestado, tú vas a prestar. Entonces, el que toma prestado es siervo del que presta. Es lo que dice Proverbio 22:7. Lo que se pide prestado se debe devolver. Muchas personas hoy en día, aún dentro de las iglesias, lamentablemente, hay personas que cogen prestado y no devuelven. Es duro cuando usted oye situaciones en la iglesia donde personas cogen prestado y no devuelven lo prestado. Es duro. Entonces, hay enemistades, hay situaciones en la iglesia muy difíciles. Por eso no recomiendo, como pastor, no recomiendo que nadie coja prestado dentro de la iglesia. No coja prestado, porque entonces ya no veré al hermano como mi hermano, sino veré a mi hermano con un símbolo de euro, o que el hermano me está cobrando, o que si lo miro, lo estoy abrazando es porque quiere que le pague o le cobre, ¿sabes? Entonces hay enemistad. Entonces yo no recomiendo en la iglesia que usted no coja prestado, ni siquiera un libro. Entonces es interesante que el apóstol Pablo le enseña a los cristianos de los romanos, en Romanos capítulo 13, verso 7, dice: pagad todo lo que debáis. Pagad todo lo que debáis. Ahí no está diciendo la opción. Tú pagas cuando tú quieres, no, pagad. Es en forma imperativo. O sea, quiere decir que el que coge prestado debe de pagar. Debe de pagar. Entonces, si usted
cogió prestado, pague, sea cumplidor. Yo trato en lo personal trato de no coger prestado, porque que no me gusta. No nos gusta coger prestado. Entonces, en el Salmo 37, verso 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Oigan eso, aquí se compara una persona impía, el que coge prestado y no paga. Terriblemente. Entonces, se compara a una persona impía, sin Dios, con aquella persona que no paga. El otro punto es, la deuda le puede negar al Señor la oportunidad de mostrarse proveedor. Cuando tú coges prestado, tú le estás diciendo, Señor, yo no te necesito, yo no necesito de ti, yo no necesito que tú seas mi proveedor y busco otra persona. Entonces, es interesante que nosotros tenemos que estar claros en esto. Entonces, cuando tú coges prestado, es diciéndole al Señor, yo no te necesito, tú no eres mi proveedor, yo necesito a fulano de tal o al banco fulano de tal para coger prestado. Entonces me llama mucho la atención cuando un joven que quería ingresar al seminario bíblico, él le cuantificaron cuánto le costaba todo su seminario y le costaba unos $40,000 con todo y matrícula y todo eso. Entonces él no podía acarrear esa deuda porque realmente un misionero no iba a tener dinero, él vive por fe, ¿verdad? No tenía esa cantidad. Y él pidiéndole al Señor y orando al Señor, le decía al Señor, Señor, provéeme, porque tú sabes que tengo la intención de servirte a ti. Entonces él le pidió y oró mucho al Señor y Dios le proveyó en todo el tiempo que tuvo en ese seminario, desde el principio hasta el final. Y no cogió nada prestado y Dios le proveyó completamente. Ahí entendemos que es un testimonio que puedo ver donde Dios proveyó en este joven de tal manera que en ese tiempo no dependió de un banco, no dependió de un padrino ni nada, sino, perdón, sino que dependió del Señor. Y Dios es fiel porque Dios le proveyó totalmente a su vida. Amén. Entonces es interesante como vemos que cuando Dios está en el asunto y cuando Dios es tu proveedor, Dios te provee en medio de esa situación que tú puedes estar. Amén. Vamos a ver la historia entonces, vamos a ver qué pasa. Vemos que la historia, la situación es que que esta señora estaba en una situación que necesitaba un milagro, ¿verdad? Ya estaban el acreedor, ¿verdad? Que le debía una cantidad, y me imagino que era una cantidad exorbitante, una gran cantidad que no podía, era una cantidad impagable. Y esto este acreedor ya estaba que iba a coger los dos niños, los dos hijos. Imagínense ustedes, qué terrible sería en aquel tiempo para una madre sola, viuda, haberle cogido sus dos hijos. Entonces ella clama al profeta Eliseo, un hombre que representaba a Dios en aquel momento, y dice el verso 2, y le dijo, ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tienes en casa, sino una vasija de aceite. Dios va, y aquí me llama mucho la atención, que el profeta le dice, ¿qué tú tienes? Bueno, pues yo lo que tengo es una vasija de aceite. No con aceite, sino una vasija vacía. Me imagino que estaba vacía, ¿verdad? De aceite. Dios, en medio de la deuda que tú tengas ahora mismo, que te metiste en deuda, que está sumergida en esa deuda, una deuda tal vez impagable, Dios va a tener misericordia de ti, ¿verdad? Tú clamando al Señor y pidiéndole perdón y pidiéndole que Dios tenga misericordia de ti, Dios va a hacer en ti que en lo poco que tú tengas, Dios lo va a multiplicar. Dios va a traer de eso poco que tú tengas, lo que tú tienes, Dios lo va a proveer. Yo me recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Había un joven, ¿verdad? Que tenía deuda y lo que tenía era harina con aceite y se puso a hacer harina con aceite y huevo al frente de su casa. Y
comenzó a hacer eso, bueno, pues ya hoy vemos que cuando he visto por allá, eso cuando yo veía eso allá por la universidad, vi que ya tenía un gran restaurante. Entonces, en lo poco que él tenía, yo me imagino que Dios se lo multiplicó. Entonces, lo poco que tú tengas, el dinero poco que tú tengas, tú tienes que salir y tener. Pero ¿cómo salir de las deudas? ¿Cómo pudo salir de las deudas en este caso? ¿Verdad? Lo poco que tú tengas, ¿verdad? Tú tienes que interiormente cambiar. Esta mujer tuvo que cambiar interiormente. Ella no pudo, no quiso quedarse ahí. Ella tuvo que creer en fe, ¿verdad? Creer en Dios y creerle al hombre, al siervo de Dios que Dios utilizaba, en este caso Eliseo. Y dice que esta mujer dio lo que tenía, ¿verdad? Dio lo que tenía y era una pequeña vasija. Dios va a utilizar esa pequeña cosa, pero Dios quiere ver en ti un cambio internamente, ¿verdad? Un cambio de no coger prestado, no coger prestado, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros salir de la deuda? Bueno, pues establecer, ¿verdad? Un plan. ¿Cuál es el plan que vamos a establecer? Diríamos en este caso que el plan era en la vasija. El plan era que esas vasijas sean llenas. Y el plan era yo usar, tener al siervo de Dios y que Dios use ese siervo de Dios para que Dios pueda llenar esa vasija y pueda yo pagar esa deuda. Entonces en este caso, esta mujer eh, creyó en fe y depositó su confianza en el Señor, ¿verdad? Y a través del hombre que representaba a Dios, que en este caso Eliseo, ella pudo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que establecer un plan de pago. Cuando nosotros vamos y tenemos deuda, ¿qué deuda tenemos? Vamos a ver qué deuda tenemos. Entonces, establecer cómo voy a pagarla. Nosotros tenemos que también establecer un sistema de control. Imagínense ustedes que la vasija que yo tuviese estuviese rota, que tuviese fisuras, ¿verdad? El aceite que podía recibir, ¿qué iba a pasar? Que iba a irse. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios nos saque de deuda, pero ¿qué pasa? No tenemos un sistema de control. Entonces, ¿cuál es el sistema de control? Gastamos más de lo que ingresamos. Entonces, o por ejemplo, hay personas que tienen mucho gasto innecesarios. Entonces, nosotros tenemos que cortar con esos gastos innecesarios y vamos a ver qué gastos innecesarios usted tenga. Entonces, esa hemorragia usted tiene que cortarla. Cuando hay una hemorragia, inmediatamente hay que poner un parche y hay que sanar. Entonces, en este caso de la hemorragia económica que usted tenga, usted tiene que saber por dónde se está escapando los gastos, esos gastos innecesarios que usted tenga. Usted tal vez tenga un comprador impulsivo que siempre está comprándose. Necesito todos los días entrenar, todos los días comprarme una ropa nueva. Bueno, tiene que cortar eso. Entonces, mientras esté en este tiempo de vaca flaca, usted tiene que reducir los gastos lo más que pueda, ¿verdad? Incrementar las entradas ¿verdad? En el caso de disminuir los gastos, ¿verdad? Aumentar las entradas. ¿Qué puedo hacer? No estoy diciendo que usted esté trabajando 24/7, descuidando el tiempo de Dios, descuidando la obra del Señor, ¿verdad? Porque mucha gente están trabajando y cogen trabajo y trabajan los 7 días de la semana, pero no tienen una vida, porque tampoco no es así. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder incrementar las entradas, ¿eh? Entonces, ella en este caso, dice la Biblia que el Eliseo le pide a la mujer que ve y pide las vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías y no pocas, ¿verdad? O sea, en abundancia, en abundancia. Toma, incrementa tus entradas. Vamos a ver qué forma tú tienes que buscar. Bueno, tú tienes vacías, pues busca otras vasijas vacías para que tú puedas llenar, ¿verdad? Esas vasijas y que dice que no pocas, muchas. Entonces,
hay que buscar la alternativa. ¿Qué cosas puedo usar? Bueno, soy bueno en decoración, o soy bueno para electricidad, o soy bueno para cuidar ancianos. Bueno, pues en esa parte Dios te va a bendecir en lo poco. En lo poco fuiste fieles, no mucho te pondré, dice la palabra. Entonces dice el verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas, y cuando estés llena, ponlas aparte. Muchas veces, hermanos, las deudas son tuyas. Muchas veces nosotros publicamos nuestras deudas. ¿Para qué? Para que otros te la paguen. Para que otro sea el que diga, te la voy a pagar. Y no el Señor. Es interesante que el profeta le recomienda que se cierre. Dice la Biblia que cuando nosotros estemos orando, nosotros meternos en oración en nuestro cuarto, y en lo poco, en lo oculto, Dios se glorifica, y después Dios se va a manifestar en el público, con tu vida. O sea, cuando tú estás en lo oculto con el Señor, Dios se va a glorificar en lo oculto. Dios quiere intimidad contigo. En este caso, esta mujer, el profeta Eliseo le dice, enciérrate tú con tus hijos, porque tus problemas son tuyos, tus deudas son tuyas. Tú no tienes que estar publicando tus deudas a nadie. Es tú con el Señor. Entonces, en este caso, el profeta recomienda esto, que se encierre, y que sea ella que Dios va a proveer. En lo íntimo Dios te provee. Tú no tienes que estar publicando. Mucha gente publica en Facebook, en WhatsApp, y de todas sus deudas y sus cosas, su vida personal. Dios quiere intimidad contigo. Dios no quiere que tú publiques. Entonces, nosotros tenemos que tener eso pendiente. Hacer una lista, una recomendación que podemos hacer, una lista de acreedores. Si usted tiene varios acreedores, haga una lista de los acreedores que tenga. ¿Cuáles son los acreedores? Y es interesante que nosotros tenemos que también no pedir prestado. Es interesante que no podemos seguir cogiendo prestado más de la cuenta. Entonces, esta mujer se encerró, dice la Biblia, el verso 5, se encerró con sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Era un milagro, porque realmente el aceite, para producir el aceite, tiene que haber un proceso. Y esto fue un milagro de Dios, realmente. Yo creo en este milagro, porque Dios es un Dios de lo imposible. Y dice que cuando estuvieron llenas, dijo uno de sus hijos suyos, traedme aún otras. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea que en la medida que la mujer tenía vasijas, en la medida que esas vasijas eran llenas y fueron llenadas completas, ahí ya cesaron la bendición, cesó el aceite. O sea, quiere decir que Dios, cuando tú tienes fe, esa fe Dios la va a multiplicar, Dios lo va a dar, ¿verdad? Y si hubiese dicho, bueno, yo voy a coger 5 y solamente esa, pero ¿qué pasa? Ella solamente se hubiese quedado con 5. Por eso que el profeta decía, toma y no pocas. Y ella obedeció. Ella obedeció. ¿Por qué? Porque el profeta sabía que cuando se terminara esa vasija de llenarse, se iba a cesar ya el aceite. Entonces esa mujer creyó en esa palabra que el profeta en ese momento le dijo. Es interesante que nosotros no podemos tampoco ser fiador de nadie, ¿verdad? Ser sustentador de nadie. Esta mujer no fue a buscar pleitesías a otros. Ella se encerró, ¿verdad? Y muchas veces contraemos deudas de personas porque somos fiador. Cuando tú eres fiador de alguien, tú eres el representante de esa persona. Entonces, esa persona se queda sin pagar, y tú tienes que pagar esa deuda. Entonces, también es otra forma de nosotros contrarrestar lo que es la deuda, de endeudarse, de no ser fiador de nadie. Claro, tú puedes ser fiador de tu mamá, que tú sabes que si no la pagas, tú lo vas a pagar, y men. Puedes ser fiador de tu esposo o de tu esposa,
Entonces, si tú eres fiador de personas así, bueno, pues tú vas a ver que una deuda, en el caso de tu esposa o de tu esposo que cojan una deuda, bueno, pues tú la vas a asumir como tuya. Entonces, es interesante esto. Dice que esta mujer se encerró y las vasijas cesaron, el aceite cesó. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, y cesó. Dice, y vino ella y luego, y contó al varón de Dios. Y el varón le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que Dios, en medio de la dificultad, Dios cambia de una calamidad, de una mujer que estaba sumergida en tristeza, había perdido su hijo, en una mujer que había estado en una profunda crisis económica. Esta mujer Dios la saca y Dios le da provisión. Primero esta mujer tuvo fe en que Dios iba a proveerle, fe en ese representante de esa voz de Dios, en esa palabra de Dios, porque en este momento Eliseo representaba la palabra de Dios. Entonces cuando tú crees en la palabra y confías en el Señor, Dios va a obrar poderosamente. Yo quiero ya concluir con una deuda de alguien que pagó por nosotros. Y esa deuda fue Cristo Jesús. Una deuda impagable. Yo no podía pagarla. Y esta historia que veo, esta historia me semeja mucho a la historia de nuestro Señor Jesucristo. Que yo, aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Cristo pagó la deuda que yo no podía pagar. Una deuda impagable. Yo iba a ser esclavo. Yo iba a ser sometido por mi acreedor. Iba a venir y esclavizarme. Pero Cristo dijo, yo estoy aquí. Yo voy a pagar la deuda. Romanos, yo quiero que busquemos Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo era pecador y por consecuencia yo iba a la muerte, iba a ser esclavo. Y Cristo murió por mí para que yo tuviese vida y vida en abundancia. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestra fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que Cristo no solamente me dio la libertad, Cristo me dio la vida eterna. Amén. Aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente me dio libertad, sino que me da vida eterna a mí. En Romanos 8:2, y con esto concluyo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo le tenía una deuda a Dios, ¿verdad? Y Cristo pagó la deuda. Por eso la palabra de Dios dice, consumado es, tetelestai, que quiere decir, pagado está la deuda, saldada está la deuda. Una deuda, como dice la palabra, era una deuda que yo no podía pagarla. Era una deuda incalculable que yo le tenía a Dios. Pero Cristo pagó en la muerte, pagó en la cruz, pagó la deuda. Ya los acreedores venían de mí, ya los acreedores venían a esclavizarme. Pero Cristo en su muerte me hizo vivir y me hizo tener vida eterna. Amén. Esperamos que esta palabra pueda ser de aliento para su vida. No coja deuda, no tome deuda, no se endeude. Y si tiene deuda, pídale a Dios que le saque de esas deudas. No trabajando de más, sino pidiéndole a Dios que en lo poco que tú tengas, Dios pueda glorificarse. Pues Dios le bendiga. Esperamos en el Señor que esta palabra pueda ser de bendición para vuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición de poder estar delante de tu presencia. Llenando de ti, de tu presencia y de tu amor. Fortalece nuestros corazones y que esta tu palabra corra y sea glorificada. Gracias porque
tú nos sacas de las deudas y gracias porque tú pagaste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Nos vemos en la próxima y Dios les bendiga.